Hola, mi nombre es Elizabeth Guzmán y te saludo desde Chiapas, México. Te invito a que aprendamos juntos el versículo de esta semana. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Que Dios te bendiga. El libro de Éxodo inicia con nombres. No solo nombres de los hijos de Jacob, sino con la afirmación de que el Dios del pacto aún nos recuerda que la promesa hecha a Abraham no ha caducado y que, aunque en circunstancias adversas, Israel sigue bajo el cuidado divino. El inicio del libro contrasta con su final. Comienza en la esclavitud, pero termina con la gloria de Dios habitando en medio de su pueblo en el tabernáculo. Este viaje entre la opresión y la liberación, entre el dolor y la presencia divina, entre Egipto y el Sinaí, no es solamente un relato de pasado, sino una señal para nuestro tiempo. Dios ve y conoce las aflicciones de su pueblo, aunque no siempre actúe de inmediato. El crecimiento de Israel en medio de la aflicción, el valor de las mujeres que temen a Dios más que al faraón, el nacimiento de un libertador en tiempos de genocidio, y la formación de un carácter dispuesto en el desierto, forman un cuadro completo que apunta más allá de una historia antigua. Es la confirmación de que la soberanía de Dios no se detiene frente al poder de los imperios, y de que su plan redentor no depende de las circunstancias sino de su fidelidad. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Viernes, 4 de julio. Presión. El trasfondo y el nacimiento de Moisés. Repaso. El estudio del domingo nos permitió ver que, aunque los hebreos estaban en una tierra extranjera y bajo condiciones opresivas, Dios no los había olvidado. La paradoja de Éxodo 1. Cuanto más eran oprimidos, más se multiplicaban. Esta verdad nos recuerda que la adversidad no detiene el avance del plan divino. Dios puede hacer florecer a su pueblo incluso en medio del dolor. El capítulo 1 termina con un edicto de muerte, un decreto de exterminio, pero el capítulo 2 comienza con el nacimiento de un niño. Donde hay muerte, Dios levanta vida. El lunes, el trasfondo histórico nos situó con precisión en el contexto real del libro. José, usado por Dios para preservar la vida durante la hambruna, fue olvidado por los nuevos faraones. Lo que había sido un refugio se convirtió en esclavitud. Egipto dejó de ser el lugar de bendición para transformarse en horno de aflicción. La opresión sistemática no era solo un acto político, sino un intento satánico de destruir el linaje prometido. Sin embargo, la cronología bíblica confirma que Dios sigue la historia con exactitud. Ni una generación escapa de su mirada. El martes, la fidelidad de dos mujeres brilló en medio de un imperio que proclamaba la muerte. Sifra y Fua se atrevieron a temer a Dios más que a los hombres. Ellas, que no sabían de profecías ni visiones, sabían lo suficiente para obedecer al Dios de la vida. Su valentía permitió que naciera Moisés. En contraste con el faraón anónimo, sus nombres permanecen para siempre en la Escritura. Dios honra a quienes le honran, aun en los actos más sencillos. ¿Cuántas veces los planes del enemigo son frustrados por corazones humildes que obedecen sin ruido, pero con firmeza? El miércoles nos llevó al nacimiento de Moisés. El niño bueno fue escondido por su madre, salvado por su hermana, amamantado por su propia madre y adoptado por una princesa. Todo esto no fue casualidad. Fue Dios obrando desde las sombras.
Moisés fue preparado desde su infancia para una misión mayor, aunque su entorno parecía negarla. Educado en la corte de Egipto, aprendió lo mejor de la ciencia, pero fue en el regazo de su madre donde aprendió a temer a Dios. La providencia divina actuó no solo para preservar su vida, sino para colocar en su corazón el anhelo por la justicia y la liberación. El jueves nos confrontó con un cambio abrupto en la vida de Moisés. Su celo, no controlado aún por la paciencia divina, lo llevó a cometer un asesinato. La consecuencia fue el exilio. El que iba a ser faraón terminó pastoreando ovejas en Madián. Sin embargo, esa caída fue parte del proceso. En el desierto, lejos del poder y del ruido de Egipto, Dios moldeó el carácter de su siervo. 40 años de silencio, de humildad, de contemplación. El Moisés impulsivo se convertiría en el Moisés manso. La grandeza en el plan de Dios pasa siempre por el quebrantamiento. El estudio de esta semana nos llama a reconocer que, detrás de cada capítulo de sufrimiento, hay un plan divino de redención. La fidelidad de mujeres valientes, la providencia en el río, el fracaso en Egipto y la formación en Madián, no son escenas aisladas. Todas forman parte de una gran historia de salvación. Moisés fue llamado para libertar a su pueblo, pero antes debió ser salvado él mismo, formado en la fe, desapegado del poder terrenal, y reconectado con la presencia divina. Lo mismo ocurre con nosotros, antes de ser instrumentos, debemos ser transformados. Esta lección nos deja una enseñanza poderosa. Dios sigue cumpliendo su pacto. Él ve, Él oye, Él recuerda, Él desciende. Aunque parezca que ha tardado, su tiempo es perfecto. El éxodo no fue solo la salida de Egipto, fue el principio del camino hacia el cumplimiento de una promesa eterna. Hoy, también somos peregrinos. El mundo actual puede parecer otro Egipto, pero el llamado de Dios sigue vigente. He descendido para librarlos. Que esta certeza nos impulse a caminar con confianza, sabiendo que el mismo Dios que llamó a Moisés, nos sigue llamando hoy. Haz parte de nuestro estudio interactivo en Facebook, Instagram, Threads y X. Cada día, de domingo a viernes, publicamos preguntas a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Comparte tus comentarios y experiencias, y juntos profundicemos en nuestro aprendizaje.